Hola, mi nombre es Patti Pérez. Hoy les voy a leer algunas leyendas mexicanas del libro de Nélida Galván. Espero y les agrade. La calle del Indio Triste. Esto fue en la Ciudad de México. Desde ese día todo quedó en ruinas. Era el 14 de agosto de 1521. La gran ciudad de Tenochtitlan caía en poder de los españoles y el dolor y la desolación llenaron todos los rincones. Había muros desplomados, techos abiertos, columnas solitarias. ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta pesadumbre se veía en el semblante de los antiguos dueños de estas tierras! Pero más se notó en Cuauhtzin, que según dicen, había sido uno de los principales de la antigua nobleza mexicana. La melancolía se adivinaba en sus ojos, como pensando en su raza vencida y en el triste porvenir que les esperaba. En sus costumbres sustituidas por otras, en las mujeres que habían de ser las madres de los hijos de los invasores, las oyó gritar aterradas y su corazón se llenó de ira, de tristeza impotente, de comprimida indignación. Lleno era el palacio de Moctezuma, el centro del movimiento nacional. Muy poco quedaba de la ciudad de sus abuelos y todo se convirtió en humillación y vergüenza. A los que eran como él los llamaban indios y los hacían esclavos, quienes, fingiéndose en un principio amigos, los habían destrozado todo y poco a poco las costumbres de los extranjeros se extendían. Como símbolo de dominación, se levantaban casas a la usanza castellana con las mismas piedras que habían servido a los teocallis. Cuauhtzin vagó algún tiempo por diversos barrios de la naciente ciudad como perdido, y después, como si hubiera encontrado un lugar para desbordar toda su pena, se sentó sobre un montón de escombros que estaban en una de las esquinas del palacio Azayacatl. Ahí aquel hombre era consumido por la tristeza. La melancolía se pintaba con tanta expresión en su cobrizo y varonil rostro que los de su raza que pasaban junto a él ni se atrevían a hablarle. Los extranjeros asentados en la ciudad lo llamaban indio holgazán, indio borracho, y hasta a veces lo quitaban a la fuerza. Pero luego él volvía a su calle para recordar y así permaneció toda su vida. Los habitantes de la ciudad empezaron a ubicar el lugar por este personaje y pronto se convirtió en un punto de referencia. Don Pedro vive en la calle del Indio Triste. ¿Ya vieron las casas que construyeron en la calle del Indio Triste? Un día, en el lugar donde nunca dejaba de verse aquel hombre, dicen que encontraron una estatua igual a él, en la misma postura, y todos dijeron: ¡se volvió piedra, se volvió piedra! De boca en boca circuló el rumor y la noticia se extendió por todos lados y la gente acudía a la calle con incrédulas miradas y, efectivamente, ahí se encontraba. Algunos dicen que el pueblo, para honrar su memoria, le construyó ese monumento. Nadie sabe hasta ahora qué pasó, pero lo cierto es que la imaginación y la fantasía acrecentaron la leyenda que le dio nombre a una de las calles de esta ciudad, la calle del Indio Triste, que así se llamó desde entonces y hasta hace muy poco que le cambiaron el nombre. El Puente del Cuervo, Ciudad de México. Allá por el año de 1593, vivió un hombre llamado don Rodrigo de Ballesteros, en lo que estuvo a espaldas del colegio de los jesuitas en la Ciudad de México, quien por esas fechas debía contar con no menos de 70 años y de quien se dice fue capitán de arcabuceros de los ejércitos reales de España, ganador de muchas batallas y honores para la corona, y el cual fue herido en la famosa batalla de San Quintín, por lo que se retiró del servicio y fue premiado por el rey Felipe II con fortuna y encomiendas de esas nuevas y codiciadas tierras. Don Rodrigo era sin duda un hombre singular, pues en tanto que su casa era una de las más bellas del rumbo de Azcapotzalco, con grandes balcones, escaleras al frente, espaciosas habitaciones adornadas con cortinas de damasco y muebles de lo más lujosos, vajillas de plata y cristales europeos. No obstante, él contrastaba en su persona con el lujo y poderío de su morada por el aspecto de mendigo con su ropa raída
y por su repugnante desaseo. Jamás se despojó de un capellar plomizo, donde se fueron acumulando una mancha sobre otra. En general era un desastre. Tenía los ojos desorbitados, de estatura baja, complexión gruesa y una voz tan estentórea que se podía escuchar por todo el vecindario. Enemigo de los niños, a los que maltrataba siempre a su paso. En fin, que don Rodrigo era antipático para quienes le trataban por su aspereza y excentricidad. Se le acusaba de íntimas y sospechosas relaciones con gente más extraña aún, pues se decía que estaba envuelto en grandes escándalos por los cánticos y maldiciones que lanzaba, según esto, al mismo Satanás. A misa nunca asistía y como hacía gala de ello, todo el mundo estaba escandalizado y acabaron por llamarle el excomulgado. Varias cosas distinguían a ese extraño hombre, pues sucede que le gustaban mucho los animales y su casa estaba llena de ellos, a los que hablaba con cariño, por lo que la gente decía que era capaz de entender su lenguaje. El animal de su predilección era un hermoso cuervo negro, de ojos brillantes y amenazadores. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues derribaba y ensuciaba a propósito todo en la casa de don Rodrigo, quien montaba en cólera cuando el diablo, que así se llamaba el cuervo, alguien se propasaba en inferirle el menor maltrato. Algo realmente fuera de la época es que el nombre del diablo resonaba con amor a tantas horas y en todo momento en la casa de don Rodrigo. Los criados, para disculpar sus descuidos y fechorías, decían a don Rodrigo: «Señor, eso lo hizo el diablo». Eso serenaba la furia de don Rodrigo, quien a carcajadas agregaba: «Pues lo hizo el diablo, está bien hecho». La gente, al oír el nombre del diablo con tanta aprobación, evitaba acercarse a la casona, pues no podía simpatizarle mucho el que tiene tan íntimas amistades con el diablo. Lo que resultó el colmo para los timoratos fue la súbita desaparición de don Rodrigo y su cuervo. De los criados tampoco se supo nada y la casa se veía totalmente abandonada. Ante tal misterio se tuvo que llamar a la policía. Entraron los guardias y 3 oidores a la casa y lo encontraron los llenos de espanto. Un Cristo manchado de sangre y muchas plumas de cuervo manchadas también. ¿Qué significaba aquello? Un misterioso impenetrable envolvió siempre aquel asunto. El diablo y don Rodrigo azotaron al Cristo, fue la voz popular, y ambos se han ido derechito al infierno. Lo cierto es que nadie quiso ni regalada la casa de don Rodrigo. Se clausuraron las puertas, se cerraron con adobe las ventanas y el polvo fue acomodándose en los muebles y tapicería. La casa quedó convertida en una especie de fósil, enterrado en otras casas del barrio. Al año apareció el cuervo maldecido por todos los del puertecillo que había en la calle de don Rodrigo. Siniestros y espeluznantes resultaban sus graznidos y al filo de la noche volaba hacia un balcón de la casa donde lo esperaba su amo. Un esqueleto que reía de un modo siniestro que acariciaba al cuervo con sus manos desnudas, sin carne. La calle de la Quemada. A mediados del siglo XVI llegaron a la Nueva España don Gonzalo Espinosa de Guevara y su hija Beatriz, ambos españoles de la villa de Illescas. Dueños de una gran fortuna, de don Gonzalo supo acrecentar con sus negocios, minas y encomiendas. Según afirma la tradición, que si era grande la riqueza de don Gonzalo, mucho mayor era la belleza de su hija, además de ser bondadosa y caritativa. Amparaba a los enfermos y socorría a los humildes, entregándoles sus joyas en plena calle para que aliviaran, aunque fuera un poco, sus penas. Aún no tenía un año en estas tierras cuando contrajo relaciones amorosas con Martín de Scopoli, marqués de Piamonte, a quien conoció en un baile en el palacio del entonces virrey don Luis de Velasco. Después del primer día, don Martín amó con locura a Beatriz y tal fue su enamoramiento que muchas veces salieron a relucir las espadas con nobles y plebeyos que intentaron acercarse a Beatriz con el fin de obtener sus amores. Por una parte, a doña Beatriz le preocupaban sus celos de su novio y por otra parte,
Pensar que su hermosura física podría deslumbrarlo sin que llegara a amarla como ella quería hasta el amor ideal y perfecto. Y entonces decidió afearse voluntariamente, quemándose la cara para que de ese modo evitar los celos de su prometido y poner a prueba su amor. Resuelta a realizar su intento, despachó a todos los criados de la casa para quedarse sola. Llevó a su alcoba un brasero y lo llenó de encendidos carbones. Se hincó ante la imagen de Santa Lucía, virgen mártir que se sacó los ojos y rezó ofrendando a ella su sacrificio, y así de rodillas clavó su rostro sobre el brasero. Terribles fueron los lamentos de doña Beatriz, que alcanzó a oír en la calle Fray Marcos de Jesús, su confesor y amigo, quien entró corriendo a la casa. Encontró a doña Beatriz en el piso, la levantó cuidadosamente y quiso ponerle ungüento y hierba sobre el rostro quemado, al mismo tiempo que le preguntaba qué le había sucedido. Beatriz, que no mentía y menos a su confesor, le explicó los motivos que tuvo para llevar a cabo tan terrible castigo. El religioso fue en busca de don Martín para contarle lo sucedido y éste acudió de inmediato a ver a Beatriz, a quien encontró recostada en un sillón, vestida de blanco y envuelto el rostro en una especie de toca. De la antigua hermosura de Beatriz solo quedaban unos ojos dormidos y dulces, flotando en un abismo de melancolía. Don Martín fue tocado de la hermosura espiritual de aquella dama, que sobrepuso a las mezquindades de la materia. Sintió y comprendió que el matrimonio era lo que más deseaba ofrecerle. La boda de doña Beatriz y el marqués de Piamonte se celebró en el templo de la profesa y fue el acontecimiento más sensacional de aquellos tiempos. Don Gonzalo de Espinosa y Guevara gastó gran fortuna en los festejos, y por su parte, el marqués de Piamonte regaló a la novia vestidos, alhajas y mobiliario traído desde Italia. Claro está que doña Beatriz, al llegar al altar, se cubrió el rostro con un tupido velo blanco para evitar la insana curiosidad de la gente, y cada vez que salía a la calle, al cercano templo a escuchar misa o acompañada del esposo, lo hacía con el rostro cubierto con un velo negro. A partir de entonces, la calle se llamó la calle de la quemada. Bueno, espero y les hayan gustado estas leyendas. Denle me gusta y ya saben, nos encuentran en Twitter y Facebook. Gracias.